Apreciados amigos, apreciados hermanos, Yahvé les bendiga. Hoy voy a comenzar un conjunto de temas que titulo Breve Historia del Papado, donde voy a compartir diferente bibliografía con el mayor de los respetos a diferente público. Así que, vamos. Permítame compartir este texto de Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12. En la Biblia, la versión La Palabra de Dios para Todos dice así: no participen de lo que hacen los que practican el mal, porque eso no lleva a nada bueno. Más bien, desenmascárenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Así que, respetados amigos, familiares, jóvenes, alumnos y hermanos que van a ver estos videos, con el mayor de los respetos, quiero compartir ahora este primer tema, hablando de este libro. Veamos. Les presento este libro que acá, me lo ven acá en mis manos. Se titula Breve Historia de los Papas. Este es un libro católico y les voy a explicar cómo verificar cuando un libro es católico. Acá al costado, acá ven, ustedes los que tienen computadora lo pueden ampliar, ahí está el imprimatur y el nobis obstat, que ahora les voy a explicar para cómo demostrar que este es un libro católico que hoy voy a desenmascarar y usted se va a quedar realmente sorprendido. Miren, en este libro, ahí está, diríamos, su biografía de este libro. Autor, ahí está, el libro se titula Breve Historia de los Papas. El autor es Albert Buscher, editorial Verlag Henrich, y solo he copiado una parte de la editorial porque está en alemán. Editorial Verlag Henrich es Wescher, Frankfurt am Main. Bueno, está en alemán, yo no hablo alemán. Y es la primera edición. El título original está en alemán. Kleine Papageiske, bueno, está en alemán. Pero felizmente que acá está traducido por Pablo Simón, que usted lo ve allí en la pantalla. Traducción Pablo Simón. Y ahí hay dos palabritas de este libro, en este libro, que están ahí con rojo en su pantalla. Nihil obstat. ¿Qué significa nihil obstat? Es un término en latín que coloca la Iglesia Católica en los libros católicos que ellos autorizan que se impriman. Entonces, cuando usted revisa un libro y tiene nihil obstat y el otro término en latín que dice imprimatur, son los términos en latín que la Iglesia Católica coloca en sus libros para que se sepa pues que son libros católicos. ¿Y qué significa nihil obstat? Significa nada se opone. O sea, ¿quién nada se opone? Pues la Iglesia Católica a que se impriman estos libros como católicos. ¿Ok? Luego, ¿quién es el que coloca en este caso, en este libro titulado Breve Historia de los Papas, quién coloca el nihil obstat? El censor, en que acá está su nombre internamente, que no lo he colocado en la pantalla, y acá está de qué año, 1962, de Buenos Aires, o sea, en Argentina. Y el imprimatur, ¿qué significa? Significa imprímase, ¿ok? ¿Quién ha colocado el imprímase? El doctor Antonio Roca, vicario general de arzobispado por mandato de Monseñor Raúl Castellá, secretario canciller.
impreso en Argentina en el año de 1963 por la editorial El Ateneo. Entonces les acabo de explicar cómo este es un libro católico por medio de el nihil obstat, que significa nada se opone, y por medio del imprimatur, que significa imprímase. O sea, la Iglesia Católica, da, diríamos, la autorización eclesiástica católica para confirmar que este es un libro católico cuyo contenido ha sido supervisado, verificado y autorizado para que la Iglesia Católica lo asuma como perteneciente a ellos. Este es un libro publicado en Argentina y ahora permítame mostrarle ciertos párrafos que son realmente impresionantemente terribles y son prácticamente una confesión delatoria para que la gente se entere realmente de qué es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que vamos. Aquí le he tomado una foto con mi celular a una parte, a la página 21 y 22. Primero se lo voy a leer acá con lo que le tomé con la foto y luego se lo voy a leer computarizado, que lo tipié yo mismo. Dice así: los católicos, dice por ejemplo el teólogo Carlos Adam, admitimos sin sonrojarnos y aún con orgullo que el catolicismo no debe ser identificado absolutamente y en todo respecto con el cristianismo primitivo y menos con el mensaje de Cristo. Del mismo modo que el roble completamente desarrollado no debe ser identificado con la pequeña bellota. Y añadimos, dentro de miles de años, el catolicismo será aún mucho más rico y exuberante, mucho más multiforme en dogma, práctica, derecho y culto que el catolicismo de hoy. El mensaje de Cristo no sería un mensaje palpitante de vida. La semilla que arrojó no sería semilla viviente si siguiese siendo eternamente la pequeña semilla del año 30. Si no echase raíces, asimilase sustancias extrañas y con ayuda de dichas sustancias extrañas se transformase en árbol completamente desarrollado. Bueno, apreciados hermanos y familiares de diferentes denominaciones, amistades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mis hermanos, y hermanos y amigos de otras denominaciones, y de forma especial, hermanos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con el mayor de los respetos, les comparto estas citas no para faltarles el respeto a ustedes, los que dentro de la Iglesia Católica quieren conocer la verdad, pues te estoy demostrando por medio de un documento, de un libro católico, una confesión terrible, en el que la Iglesia Católica acepta que como catolicismo, como iglesia, no se la debe identificar al cristianismo del año 30 que predicó Cristo. Ahora, luego de comenzar a tomar tal vez el primer sorbo de aire frente a este texto tan repugnante, y bueno, discúlpeme que me haya atrevido a decirlo, es un texto repugnante, terrible, muy delator, en el cual la propia Iglesia Católica confiesa que no debe ser
considerada dicha religión como una religión cristiana, sino como una multiforme amalgama, si es que vale la palabra, una multiforme amalgama, mezcla, ¿ok? Es una unión, una mutación multiforme que va asimilando sustancias extrañas. Y eso lo dice este libro. Ahora vamos a volver a analizarlo. Ahora lo tengo lo he copiado con mi puño y letra para poder permitir que todos lo puedan leer con nitidez. ¿Ok? Ahí dice, nuevamente, los católicos, dice por ejemplo el teólogo Carlos Adam, admitimos sin sonrojarnos y aún con orgullo que el catolicismo no debe ser identificado absolutamente y en todo respecto con el cristianismo primitivo, y menos con el mensaje de Cristo. Ahora, tomo un poco de aire y permítame expresar mi absoluta admiración a semejante barbaridad, ¿ok? A semejante y repugnante confesión. Es como haber cometido un delito y confesarlo. Acá la Iglesia Católica, por medio de este libro, está confesando que el catolicismo, sí, que el catolicismo no debe ser identificado absolutamente y en todo respecto con el cristianismo primitivo y menos con el mensaje de Cristo. Entonces, si es que la Iglesia Católica no se identifica con el mensaje de Cristo, entonces, ¿qué clase de religión es? Han engañado a la sociedad mostrándose como cristianos, cuando en realidad es una religión multiforme que bebe de aguas turbias y extrañas para construir sus dogmas. Y eso lo dicen ellos en este texto. Es prácticamente una confesión delatoria. Ahora, dice así. Los católicos, dice por ejemplo, el teólogo Carlos Adam, admitimos sin sonrojarnos y aún con orgullo que el catolicismo no debe ser identificado absolutamente y en todo respecto con el cristianismo primitivo y menos con el mensaje de Cristo. Del mismo modo que el roble completamente desarrollado no debe ser identificado con la pequeña bellota. Ahora, continuemos. Y añadimos, dentro de miles de años el catolicismo será aún mucho más rico y exuberante, mucho más multiforme en dogma, prácticas, derecho y culto que el catolicismo de hoy. Ahora, tomo otro aire y vuelvo a hacer un comentario. Acá están confesando, sí, están confesando la Iglesia Católica que el catolicismo es la suma de un poquito de cristianismo más una suma de fuentes extrañas que hacen que la religión católica sea multiforme en dogma, prácticas, cultos y derecho, y que va a ir pues modificándose, mutando, bueno, si vale la palabra, mutando, cambiando, modificándose con el transcurrir del tiempo. Sigamos. El mensaje de Cristo no sería un mensaje palpitante de vida, la semilla que arrojó no sería semilla viviente si siguiese siendo eternamente la pequeña semilla del año 30, si no echase raíces, asimilase sustancias extrañas, y con la ayuda de dichas sustancias extrañas
se transformase en árbol completamente desarrollado. Esto se encuentra en el capítulo 2 de este libro, Breve Historia de los Papas, en el capítulo 2 titulado Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, en la página 21 y 22. Ahora, apreciados hermanos y amigos que están viendo este video, acabo de demostrar con una fuente católica que la religión católica, ellos mismos lo afirman, que no se debe identificar con el cristianismo de Jesús, de Cristo. Y es más, confiesan que han asimilado sustancias extrañas y con esas sustancias extrañas han construido lo que es el conjunto multiforme de dogmas católicos, apostólicos y romanos. Entonces ahora podemos entender el por qué muchos dogmas, creencias, conceptos católicos pues no se encuentran en la Biblia. Usted échese a buscar y no va a encontrar en la Biblia muchos conceptos pues que son extraños, oscuros y no bíblicos. Por ejemplo, busque en la Biblia la palabra papas. No existen papas. Cardenales tampoco. Monjas menos. Inquisidores o asesinos, bueno, agregué el término asesinos porque realmente los inquisidores han sido unos asesinos. En la Biblia no hay inquisidores, no existen la orden de los franciscanos, de los dominicos y de los jesuitas criminales. Bueno, válgame el haber agregado el concepto criminales, porque en su momento voy a desenmascarar a la orden de los jesuitas de forma particular por todo el mal que le han hecho a la sociedad y lo siguen haciendo. Sí, lo siguen haciendo. Igualmente he escrito un libro que se llama, acá se los muestro, la Inquisición barbarie de un poder vigente. Y en este libro, que es una humilde investigación, es una monografía compilatoria histórica, en este libro, acá, que pronto, espero, pronto se pueda socializar, espero que pronto se pueda imprimir, ¿ok? Pronto se pueda imprimir este libro. En este material que investigué, desenmascaro las barbaridades de la Inquisición y de los inquisidores que al actuar en comandita con los gobiernos de turno, con los poderes de turno, con el poder civil, actuaron en comandita para asesinar, exterminar y cometer genocidio. Sí, la Iglesia Católica ha cometido genocidio, asesinatos en masa por medio de la Inquisición, que usando la estructura teológica extraña y sucia que poco a poco les voy a ir explicando, han hecho que miles, por no decir millones, de seres humanos sufran persecución, tortura, y multitudes fueron quemados vivos. Por orden de los gobiernos civiles, a pedido de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que por medio de la Inquisición investigaba a quienes determinar como herejes, y el término hereje se consideraba un reo que merecía la muerte en la unión de la Iglesia Católica con los poderes civiles.
Entonces yo voy a demostrar en su momento la criminalidad y el genocidio y el asesinato perpetrado por la Iglesia Católica en el devenir del proceso del tiempo y de los sucesos históricos que yo voy a ir compartiendo en esta investigación paulatinamente. Así que hoy ha sido la primera parte en la cual, por medio de este libro, aperturo una secuencia de temas en la cual voy a desenmascarar al papado. Voy a desenmascarar al papado y voy a hacer que las personas de diferentes religiones conozcan la verdad, y especialmente los hermanos católicos. Sí, los llamo hermanos a los católicos sinceros que buscan conocer la verdad, y la verdad, cuando les sea conocida por ustedes, hará que conozcan la verdad y la verdad los haga libres de pertenecer a esta institución y salgan de la Iglesia Católica. Así que permítame concluir esta exposición con unos textos de la palabra de Dios. Así que vamos. En la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice así: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en la misma Biblia ya se anticipaba de que habían leche espiritual adulterada también. Y ahora nosotros vivimos en un contexto donde también existe leche adulterada, doctrinas sucias, extrañas, que le acabo de mostrar esta confesión católica. En la Biblia usted no va a encontrar el purgatorio, no va a encontrar la misa, no va a encontrar el rosario. ¿Cómo es posible? Usted échese a buscar en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no hay rosarios, que es un conjunto de bolitas para repetir rezos a María, que es un culto mariano. Es por la ignorancia del estudio de la Biblia, porque María está muerta. Están prácticamente rezándole a una muerta por medio del rosario, que es de origen pagano, no está en la Biblia. Y no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, respetados hermanos y amigos, especialmente católicos, por eso es que los protestantes, dentro de los que me incluyo, alzamos la voz para protestar y decirle a la sociedad, y especialmente a ustedes, los católicos, que no se dejen engañar. En la Biblia no hay papas, no hay cardenales, no hay monjas, no hay franciscanos, no hay dominicos, no hay jesuitas, esa orden terrible y criminal. No hay inquisidores, no existe la Santa Inquisición. ¡Qué terrible! Y yo digo, qué caraduras para ponerle ese nombre, qué caraduras. Le llaman Santa Inquisición a un instituto del crimen que fue la Inquisición, donde los monjes y con algunos personajes torturaban a la gente. Y acá en Lima, en mi capital, ahí todavía funciona un museo de la Inquisición que ha estado cerrado, no sé si sigue estando cerrado. Hoy que estamos 23 de diciembre del 2021. Vayan ustedes a la Inquisición, los que viven en Lima, y vean las torturas que realizaba la Iglesia Católica, cómo los monjes ahí estaban supervisando y torturando. Vayan a los museos, lean, investiguen. Ahora,
Tomo un poquito de aire. Acá en este otro texto, en Efesios capítulo 2, versículo 20, la Biblia dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, acá con este versículo se destruyen dos mentiras del catolicismo. Primero, acá en la Biblia dice que debemos edificar nuestra creencia y nuestras doctrinas, se edifican en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. No dice que se asimilen sustancias extrañas. Las creencias cristianas se basan en lo que escribieron los profetas y los apóstoles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es más, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra angular, la roca sobre la que se construye el cristianismo es Jesucristo, es Yeshua, no es Pedro, por favor, no es Pedro. Y a través de la creencia de Pedro se ha construido la mentira de la sucesión apostólica y surge pues el papado. Así que acá vamos a decir las cosas con claridad. No me tiembla la mano, ni tengo pelos en la lengua. Acá vamos a decir la verdad sin eufemismos, sin ambages, sin circunloquios, sin rodeos. Ahora, vamos con estos textos de la Biblia. Ahora vamos a leer Deuteronomios 4:2, que dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, la Biblia, acá Deuteronomio, escrito por Moisés, por Moshe, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, no hay que añadir a las verdades de la Biblia, no hay que beber de sustancias extrañas, como dice este libro, como dice esta confesión católica. Tenemos, hermanos, que escoger a quién seguir, a la Biblia o a la Iglesia Católica, que enseña cosas que no son bíblicas, que son antibíblicas, a beber de sustancias extrañas. Por eso te pido, con amor, con cariño y con respeto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que sal de allí, con respeto te lo digo, sal del catolicismo, no sigas bebiendo de la mentira y del error, sal de allí. Ahora, el último texto que les muestro en esta diapositiva dice así: en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, la Biblia dice así: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Por eso, respetados hermanos de diferente fe, en las cosas religiosas tenemos que ser muy pegados a la Biblia, no beber sustancias extrañas como lo hace la Iglesia Católica, no aceptar tonterías ni mentiras, como el rapto secreto, que eso no es bíblico, o como las indulgencias, que en realidad es un medio recaudatorio de la Iglesia Católica, las doctrinas del limbo, del infierno tortuoso
donde la gente va en sus almas a ser torturadas como si Dios fuera un torturador. ¿Cómo es posible que se hayan dejado engañar, hermanos evangélicos? Sí, que yo les tengo un gran cariño y respeto, pero ustedes también han bebido del error y de la mentira del catolicismo. ¿Cómo pueden haber aceptado ese engaño del tormento eterno? Eso es algo repugnante. Ofenden a Dios con esas doctrinas. Ahora, sigamos. Permítame concluir con estos dos textos de la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, en la versión Reina Valera de 1960, 2 de Corintios 2, 17, dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acá en mi mano tengo la palabra de Dios. Y saben, queridos hermanos y queridos amigos, nosotros vamos a rendir cuentas no a curas ni a pastores, sino al Dios de la Biblia. Por eso tenemos, hermanos, que estudiar la Biblia. Y acá en la Biblia dice, pues no somos como muchos que medran, que engañan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso lo que les estoy enseñando es la verdad, basado en la Biblia. Estoy desenmascarando a la mentira, al papado, al error, al engaño. Y el último texto que les muestro acá en pantalla se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, donde dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que conocer la conducta, la moral, el ejemplo, la práctica de los dirigentes religiosos. No dejarnos engañar, no dejarnos engatusar por pastores o predicadores o sacerdotes fraudulentos y mentirosos. Tenemos que estudiar la Biblia y conocer la conducta de los religiosos, de los dirigentes. Eso es lo que enseña este texto de la Biblia. Y por medio de este espacio que se titula Breve Historia del Papado, voy a desenmascarar, incluso usando también fuentes católicas como este libro, Breve Historia de los Papas. Acá sí, en el próximo capítulo usted se va a sorprender que acá confiesan la inmoralidad repugnante y criminal de determinados papas que hicieron cosas abominables y terribles, y crímenes, y genocidio, y asesinato. En este libro católico, la propia Iglesia Católica lo confiesa. Así que, queridos amigos y queridos hermanos que han visto la primera parte de este conjunto de temas, les invito con el mayor de los cariños y los respetos a que puedan compartir estos temas y participar con sus comentarios y poder inscribirse para poder seguir mandándole estos videos para que conozcamos juntos la verdad y la verdad nos haga libres a todos de pertenecer a algo que tenga que ver con la mentira. Hay que salir de la mentira, hay que salir del engaño. Salgamos de Babilonia. Así que, un abrazo para todos. El eterno Yahvé les bendiga. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Yahvé les bendiga.